discos. Ya estuvimos hablando ahí un poquito antes de empezar a grabar, que tenías muchos vinilos, después te pasaste al formato CD. Así que va a estar copado eso. Veo que ahí atrás tenés una caja de Blair. ¿Qué es eso? Sí, había, porque digo, algunas cuestiones, porque no me considero coleccionista, pero desde hace, qué sé yo, unos cuantos años, y sobre todo cuando empezó la venta por Mercado Libre, que Sí. lo que se te ocurra podía estar ahí. Compré cosas afuera también, pero por lo general en Mercado Libre. Y esta caja de Blair es una cosita, es usada, pero casi no tiene uso. Y es una belleza porque, bueno, cada disco de Blair viene con el disco original y un segundo disco que son todos los singles. Y además, bueno, ahí se ve un poco la Sí, ya sé qué caja es. delicadeza que tiene un librito, bueno, es muy, qué sé yo, nunca fui muy fanático de Blair, creo que me hice más fanático cuando ya se separaron o cuando volvieron acá, pero es una banda para mí importante de los 90 y la fui a buscar. Hay una disquería que está sobre, no sé si es Suipacha, casi entre Florida y Lavalle, una disquería chiquita, y bueno, ellos la vendían, usada. Y el precio era, sí, bueno, precio de amigo. Así Claro, que claro, precisamente. la puse ahí atrás porque no tenía más lugar. Mirá, Ah, mirá. Bueno, igual. y esta fue la primera caja, por eso esa sí lo quería traer. Está desarmada, está hecha pelota. Eh, que creo que me la compré en los 90. Yo era fanático de Police. Los vi en el 80. Creo que fue el recital que me cambió la visión musical, porque yo ya venía escuchando mucho rock progresivo, jazz rock, rock nacional, y verlos a los Police en obras fue algo increíble. Y cuando ya aparecen los CDs, aparece esta caja que no sé de qué año es 93. Y trae todos los discos originales y todos los singles y varias versiones en vivo. Y un poco era eso lo que yo busco de una caja, ¿no? Que no solamente te complete la discografía, sino que tenga las rarezas. Que yo me acuerdo una canción que a mí me encantaba, que era, lo que es, Murder by Numbers. Y yo tenía el vinilo de Synchronicity, y esa canción solamente venía en cassette. Mirá, Y mirá vos. sí, y no me iba a comprar el cassette, porque además en esa época costaba mucho, y bueno, acá en la caja está. Y bueno, y además, cuando yo pasaba música, sacaba los CDs y los ponía en esos libritos para CDs, y un fin de año iba a pasar música en un bar de acá de La Plata, se llama El Tinto Bar, y mis viejos, no sé, se iban a otro lugar, no había nadie. Iba a pasar el fin de año solo. Y un amigo me dice, venite a casa y después te vas para allá, para la fiesta. Bueno, me fui a Citibel en el micro, iba con la mochila, con muchos CDs, y ese librito aparte. Y no había nadie en el colectivo. Bueno, cuando miro el lugar, era por Citibel, qué sé yo, dejo la cajita, el librito, y bueno, ahí dejé 2 de los CDs de la caja esta. Por No. supuesto, los perdí, ¿no? Y además perdí discos que no eran míos, así que después tuve que reponer, bueno, un bajón. Ese fin de año, yo creo que debe haber sido 99, 2000, por ahí. Al que se lo encontró debe estar feliz, porque había unos 20 discos originales y algunos importantes como estos dos. Entonces me quedó la caja incompleta. Bueno, si lo encontró un fanático de The Police, bueno, muy bien. El tema es que lo haya encontrado alguien que diga, The Police, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y Y puede la tira pasar. por ahí. En aquella época había más gente que escuchaba rock igual, me parece. Ahora cada vez los más jóvenes no escuchan tanto rock. Sí, es un tema para debates, ¿eh? Uh-huh. Bueno, Oscar querido, la primera pregunta acá preparada es, ¿disco recopilatorio favorito? Eh,
hay, hay un disco pero que también funciona como banda de sonido y es como un recopilatorio, pero bueno, puede ser este de Serge Gainsbourg. Gainsbourg es así como si fuera el John Lennon francés. Es el padre de Charlotte Gainsbourg, la actriz, acá está el disco, Ahí está. y es un tipo que empezó a grabar sus primeros discos cuando tenía 30 años, en el 58 por ahí. Y de ahí en más, hasta que murió en 1991, creo, siempre fue el músico más importante de Francia. Hizo discos de jazz, hizo discos pop. Es muy famosa la versión que está con Jane Birkin y que también había hecho con Brigitte Bardot, que es Je t'aime Manon Play, que es una canción censurada porque es casi como que están haciendo el amor en la canción. Imagínate en el 68, 67 ese tema. Sí, un Él escándalo. finalmente la hizo con su mujer, que era Jane Birkin, había tenido una historia con Brigitte Bardot, y este disco recopila, que sería Hombre Intoxicado, toda esa etapa jazzera, del 58 al 62, que es el jazz canción. Hay algunos instrumentales, pero son todos temas, y además donde tenía la voz muy bien. Después con el cigarrillo y el alcohol, no sé cuántos se fumaba, 3 paquetes de Galois por día, ya quedó un poco más destruido, pero siempre fue un tipo genial. Pero bueno, este disco, Intoxicated Man, para mí es una buena ventana de apertura hacia Serge Gainsbourg. Después está su otro gran disco, que es este, que es Historia de Melody Nelson, que es un disco conceptual y que aparece en 1971, se cumplieron 50 años, es un disco un poco más pop y un poco más orquestado, tiene una historia conceptual, una historia un poco sórdida porque es una especie de playboy que se topa con una chica menor, y bueno, y ahí empieza una relación. Fue un escándalo en Francia. Bueno, siempre hizo canciones o historias escandalosas y es uno de los grandes artistas que de haber sido inglés hubiese sido más conocido, pero bueno, durante mucho tiempo Inglaterra no permitía que gente que cantase en otro idioma trascendiese, ¿no? El mercado estaba dominado por, lo, por los anglófilos y un poco esa es la razón. En la década del 90, tipos como Jarvis Cocker, eh, los propios Oasis, mucha gente empezó a reivindicar a Gainsbourg y se empezaron a conocer sus discos. Es más, algunos de sus discos se editaron acá en la Argentina. Su esposa vino a cantar, Jane Birkin, su ex esposa, a la trastienda. Bueno, Charlotte Gainsbourg es una artista conocida, más allá que es Sí, sí, más actriz que cantante, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, lo voy a anotar, me interesó la historia. La verdad que no lo conocía. Voy a anotar entonces Eh, el Serge Intoxicated Man. Gainsbourg, hay una película que también es muy interesante, que cuenta con dibujos y- y actores, la historia de un tipo que cruzó toda la historia de Francia y es así como una vez le pregunté, la primera vez que viajé a Europa, en Barcelona, me pongo a charlar con una chica francesa y ella me decía, todas las chicas de Francia estábamos enamoradas de Gainsbourg. Y Gainsbourg no es un Mirá. tipo pintón, es un tipo más bien que vos decís, no, pero este tipo, ¿cómo puede haber tenido o puede haber estado con mujeres tan bellas? Bueno, era un poco también la fascinación que ejercía, no solamente con sus canciones, sino también con sus diferentes atractivos, ¿no? Un tipo muy seductor y un gran compositor. Además, hay por acá, creo que lo traje, eh, es una caja de las bandas de sonido de Gainsbourg que la compré en Musimundo regalada, pero bueno, ahora no lo voy a encontrar. Que son las bandas de sonidos que él compuso para un montón de películas. Así, y también son muy interesantes esa otra variante, componer música para películas. Fue actor Buenísimo. también, director de cine.
Bueno, lo voy a investigar, Buenísimo. pero la verdad es que me interesó. Sí, pero no al padre, así que va a estar bueno ver ahí. Bueno, Oscar, vamos con la pregunta número 2, que es la consigna número 2, que es tus primeros discos. Empecé escuchando discos de los Beatles desde muy chico porque mi tío tenía una novia azafata y le traía muchos discos de Bien. afuera. Y yo me acuerdo que con 7, 8 años yo ya andaba con algunos singles de los Beatles y con el Sgt. Pepper, no sé. Esos creo que fueron mis primeros discos, más allá de los discos de alta tensión, de música en libertad. Me acuerdo los primeros, acá en La Plata le dicen malones, pero bueno, yo vivía en Morón en aquella época. Los Mirá. bailes de la escuela primaria se pasaba mucho los discos de alta tensión, música en libertad, que eran compilados, ¿no? Y también Roberto Carlos para los lentos y esas cosas. Y eso creo que fueron los Claro. primeros discos, pero siempre estaban los Beatles. Los Beatles eran como el patrón, lo que dominaba, ¿no? Y un poco lo que me educó, o yo quise que me eduquen con los Beatles, ¿no? Eso siempre me encantó. Buenísimo. Los Beatles ahí siempre presentes, siempre ahí. En los primeros discos. Era muy común antes lo de las novias azafatas, ¿no? Porque no es la primera vez que sé así de historias de ese estilo. Porque aprovechaban para traer discos y todo eso. Hay una historia, bueno, por ejemplo, en la última Rolling hay una nota sobre un viaje muy extraño que organiza Oscar López, que era el manager de La Máquina de Hacer Pájaros, para ir a ver a Génesis a Brasil. Sí. Por primera vez venía una banda grande, importante, a Sudamérica. Y bueno, acá obviamente estábamos en dictadura, en Brasil también, pero hacen una gira de varias ciudades, Porto Alegre, San Pablo, Río de Janeiro, y Oscar López los quiere traer acá, que era un productor que había traído a Santana, era un tipo importante dentro del ambiente de los productores, que no había muchos. Y bueno, organiza un viaje en micro a Porto Alegre, y ahí va Charly García, está Pomo de Invisible, están los músicos de Plus, de una banda de aquella época, y bueno, y la revista Pelo organiza una cobertura para sacar un número especial sobre ese recital de Genesis. Genesis era muy importante, no estaba Peter Gabriel, estaba Phil Collins, y va un fotógrafo y un periodista, hacen nota con todos, y para que el número saliese en tiempo, le manda todos los días las notas y los negativos con una azafata de Baren que traía, iba y venía con esos rollos de fotos fue la primera vez que la Pelo saca un número especial sobre una banda en sí, esa es Génesis. Bueno, toda esa historia está contada en la última Rolling, y bueno, y ahí están metidas las azafatas también, que son fundamentales. Pero la mayoría de las disquerías de Buenos Aires en la época del vinilo, cuando no había, eran los comandantes de a bordo y las azafatas que traían vinilos y los podían pasar porque además tenían pase libre, no tenían que pagar impuestos. No te digo traer 100 vinilos, pero 30, No, pero 50 Chito, vinilos. Y las sí. disquerías grandes, las importantes, el Agujerito, y que era una disquería de galería, ahí, Galería del Este, ahí al final de donde termina Florida y daba también a Maipú. Bueno, esa disquería traía discos importados cuando no era tan fácil encontrar discos importados. Y muchos utilizaban esta posibilidad de gente Sí. que vuele, no creo que forme parte de alguna empresa aérea. Estuvo muy bueno que hayas nombrado la nota sobre el show de Génesis en Brasil, porque justamente te iba a preguntar sobre esa nota, porque la leí, y quería preguntarte por qué decidiste hacer una investigación sobre ese acontecimiento. Un poco era como un chiste, no un chiste, pero bueno, Génesis se volvía a juntar después de mucho tiempo. Eh, Antes de la pandemia estaba programada una gira primero por Inglaterra, después se extendió a Estados Unidos y ahora a algunas ciudades de Europa. Se empezó a hacer ahora, en septiembre, y
y es más que nada la historia de la pasión de Charly García. Siempre, por diferentes cuestiones, yo me crié escuchando rock progresivo. Cuando llegó el pan rock, pero el pan rock aquí llegó mucho tiempo más tarde, ponele 80, 81, no en el 77, pues imagínate un pan rock, lo que podía durar en una calle argentina, ¿no? La policía lo hubiese detenido a los 2 segundos, bueno, todo lo que significaba provocación o molestar las costumbres argentinas podía generar eso. Pero bueno, cuando llegó el punk, parecía que todo lo que había sucedido antes era una música que estaba fuera de tiempo, que era una porquería, bueno, y los que somos fanáticos del rock progresivo siempre reivindicamos esa etapa, por lo menos. Después ya muchas bandas cayeron en repeticiones, bueno, seguir manteniendo ciertos tics que tenía el rock progresivo, que no están buenos, pero otras no. Bueno, y Genesis fue uno de los pocos grupos que trascendió todo eso. Imagínate, sacan varios discos importantes con un cantante como Peter Gabriel, y Gabriel deja la banda, y el que tocaba la batería pasa a cantar. Sí. Vos ves, Queen, murió Freddie Mercury y no hubo manera. Podemos también poner que Freddie Mercury se va de la banda, bueno, vamos a buscar otro cantante. Y así hay 1000 casos. Debe ser uno de los pocos grupos que pudo trascender. Graban 2 discos y se va el guitarrista, Steve Hackett. Siguen. Y es de los pocos grupos de la década del 70 que se acomoda a la década del 80 y es una banda número 1 en la década del 80. Mezclando un poco ese rock progresivo con un pop más cancionero, se ayornan en cuanto a la música electrónica, dejan de hacer canciones más de 10 minutos o 8 minutos para hacer canciones de 3, 4 minutos, y después Phil Collins se convierte en un artista pop, ¿no? Del momento. Y siempre yo supe que Charly García era muy fanático de Genesis y que una de sus grandes referencias era Tony Banks en cuanto a los arreglos, las composiciones, la forma de tocar los teclados, el uso de teclados. Y bueno, fue también un poco contar eso, ¿no? Y lo que significaba la pasión, es decir, lo alejado que estábamos nosotros del mundo, lo que significaba vivir en dictadura. Además, La Máquina saca en ese momento películas que debe ser la mejor radiografía de lo que sucedía en el país con una dictadura terrorífica, ¿no? Es decir, los peores años de la dictadura fueron el 76, 77, 78 también. Y bueno, ¿qué se puede hacer salvo ver películas? Había que ser muy inteligente para que ese discurso no sea censurado, ¿no? Y bueno, y ahí hay varias canciones. Entonces era un poco todo eso, ¿no? Ese periplo, esa locura de un viaje, y que un montón de gente era fanática de Genesis, y hicieron, no sé, más de 25 horas, uno que venía de Rawson hizo como 54 horas para viajar. Imagínate un micro del 77, con todas esas cuestiones de la incomodidad, bueno, las rutas como eran en esa época, y también cómo se cubría un evento de ese tipo. Los periodistas fueron sin acreditarse, fueron al hotel y ahí empezaron a hablar, y después se hicieron hasta amigos de los Génesis, que no había, no sé, tantas barreras para poder acceder a ellos. Y eso fue, también me gustaba ese momento, ¿no? Y la pasión por la música, varias historias en una historia, y el propio Phil Collins en su biografía, que es buenísima, se la recomiendo. Sí, con vida. Es algo, porque además Phil Collins produjo a Robert Plant, es amigo de los Led Zeppelin, tocó con Zeppelin en el Live Aid, que fue un bochorno, pero bueno, eso porque Jimmy Page también no estaba muy bien ese día. Tipo muy querido dentro del ambiente, un gran productor. Y bueno, y ahí se cuenta un poco, y bueno, todo lo que está sufriendo Phil Collins ahora era por vivir de gira, tocar, no sé, más de 150 veces al año, ¿no? Si que estabas tocando 120 veces, cada 3 días tocabas en vivo y viajabas, y bueno, ahí perdió familia, perdió, bueno, varios divorcios, bueno, todo que la gente cree, bueno, es una vida fascinante, y la mayoría de los músicos viven
si querés trascender para una banda británica tenés que, no sé, vencer en Estados Unidos, ser una banda popular en Estados Unidos. Y para eso hay que tocar muchísimo. Y después vienen las consecuencias, ¿no? Pero un poco es por todo eso y recrear un momento con voces actuales. Estuve muy cerca de Charly García, de poder llegar a hablar con él, y además hay una situación muy rara que una chica en plena pandemia le regala un disco a Charly García en la puerta de la casa, Sí, de Coronel Díaz, y es una chica sí. de 20 años, 25 años, que escucha Génesis, es fanática de Génesis, y ahora está trabajando en Dublín y los va a ir a ver cuando toquen allá. Entonces, bueno, la contacté, le mandé un mensaje, me contó toda la historia y aparece en la nota también. Y eso cierra porque justamente ese disco, Wind and Water, en el que ella le regala a Charly García, es el disco que estaban presentando en ese momento los Genesis, y Charly García dice que su canción favorita es Afterglow. Entonces estaba mencionado varias veces Charly con algunos registros históricos y otras cuestiones que sucedieron en ese momento. Buenísimo. Sí, sí, Estoy gran hablando nota. mucho, estoy hablando, Recomendable. No, 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 no. Acá no hay límite de tiempo, ¿eh? está Acá bien. hablamos. Hasta que ardan las velas. No, pero sí, te quería preguntar sobre esa nota porque me gustó muchísimo. Me pareció muy curiosa la historia. Así que, nada, está bueno que me haya respondido. 29.500 pesos el viaje para, Ah, sí, para... y era muy loco porque acá en La Plata hay un coleccionista, es periodista, Ponchi Fernández, que maneja las mejores colecciones de revistas, no sé, en muchos años ha ido comprando, cambiando y cualquier cosa que vos quieras, no sé, yo estoy ahora laburando en una nota sobre Colores Santos, que se cumplen 30 años Ah, sí, el año que viene. en marzo de este año. Y acá está, ¿ves? Bueno, y le pedí a mi amigo Ponchi si tenía el musiquero donde está Cerati y Melero, ¿no? Y por supuesto Ponchi lo tenía. Bueno, a él también le pedí varios de esos números. Yo tengo muchas revistas Pelo, están en las cajas, pero muchas perdí en la inundación de La Plata del Ah, la 2013. Universidad de La Plata. Sí, sí. Estaban en el garage de la casa de mis viejos, porque yo ya me había mudado varias veces y todo lo que no entraba en mi casa se la llevaba a la casa de mi viejo. Mi viejo no tuvo mejor idea que meterlo en la baulera, se inundó toda la baulera. Recuperé muchas pelas, pero están todavía todas dobladas, ¿sí? Pero bueno, gracias al amigo Ponchi, podés encontrar lo que te imagines. No solamente de la pelo, Expreso Imaginario, Canto Rock, bueno, muchísimas revistas. Y además es un tipo muy fanático del rock, de la cultura argentina. Y bueno, gracias a él pude encontrar esas revistas y ayer se las devolví, mira, estuvieron como 4 meses acá. Y estaban esos afiches, ¿no? Esas publicidades donde se promocionaba el show, el viaje a Porto Alegre. Ya, qué copado. Bueno, ahora quiero hacer una nota con Ponchi. Quiero que me muestre todo ese archivo, por favor. Bueno, Así que, Ponchi para mí yo hace poquito puse en un tweet, sin vos no somos nada, es así, es así porque y la mayoría de los libros que han salido en los últimos años, no sé, de Spinetta, bueno, no sé si no creo que el de Marchi, si vino para acá, pero bueno, Sergio Pujol, Martín Graciano, muchos libros importantes han venido a buscar material al archivo de Ponchi Fernández. ya, bueno, amigo Ponchi, si está viendo esto, un saludo, ¿eh? Y te quiero Yo te mucho. conecto, yo te paso después el contacto de Ponchi. Dale, buenísimo. Bueno, Oscar, volvemos a las preguntillas después de ahí Ah, el repaso por el una más, de y Génesis. tiene un programa en Sí, Radio sí. Universidad que se llama Los Subterráneos, que va los lunes a la noche a Radio Universidad de La Plata, donde yo trabajo también. Los lunes Ok. de 22 a 24 están Los Subterráneos y se puede encontrar en el Mixcloud del programa, está en todo el programa, entonces vos querés, no sé, el programa de una revista under de Rosario y está, bueno, por supuesto Rolling Stone, el CIO de Clarín, el No, lo buscan como Los Subterráneos, que lo hace con varios amigos de acá, periodistas de la ciudad de La Plata.
Buenísimo, ok, ahí tiramos ahí al lado entonces del programa del amigo Ponchi. Bueno, ahora sí, volvemos a los disquillos. Y la tercera consigna es, ¿cuáles son los últimos discos que te compraste? Me compré hace unos días, estaban, acá no quedan muchas disquerías, está la disquería, que es donde sí hay movimiento y ahora con el vinilo ha cobrado más vida la disquería, y que está en la calle 54, casi 8, en pleno centro. Había un disco de Mike Oldfield que se llama Tubular Bells, que yo lo tuve en vinilo hace 40 años atrás, y, y bueno, quise escucharlo de nuevo. Y además me iba de viaje, entonces un viaje medio de 3, 4 horas, y lo fui escuchando. Y bueno, no resiste el paso del tiempo, es música que no está mal, es un disco muy importante. Fue muy conocido porque la película El Exorcista, Sí, El Exorcista, el original, la gran película de mediados de la década del 70, termina con Tubular Bells, con la música, pero Mike Oldfield no la compuso para esa película y se volvió muy famosa por ese detalle. Y después, bueno, Mike Oldfield siguió adelante, un gran guitarrista de la escuela de Canterbury, tocó con muchos músicos, como un niño prodigio que podía tocar todos los instrumentos. Y Tubular Bells es como una especie de viaje, ¿no? Que tiene que ver con la música celta, pero no fue una buena elección. Y bueno, me compré el último de Billie Eilish hace un tiempo, el de St. Vincent también, que me gustó. Ellos traen discos importados. Eh, Algunos más, que ahora no me voy a acordar. Eh, pero bueno, andan por ahí los discos que... A veces veo cosas viejas y también me interesa. Y me trajo el amigo Leo Negrelli, eh, el disco de Dream Academy, que es una banda neo-hippie de la década del 90. Sus discos se editaron aquí, que era como el regreso de la psicodelia inglesa, que tanto los Tears for Fears también curtían ese mambo, Tok Tok, hubo varios grupos de aquel momento que como que hacían una especie de retorno a la psicodelia de la década del 60. Los XTC también lo hicieron, cada uno sí, a sí, su manera. gran banda. Sí, 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 buenísimo. Bueno, gran banda XTC. Bueno, la consigna número 4 es álbum debut favorito. Eh, Cosas que bueno, no las repasé las preguntas, pero eh, el de Pink Flag de Wire es como un disco que adoro. Eh, el primero de Roxy Music también es otro disco que creo que así como fundamental. Después, el primer disco de Leonard Cohen también me gusta mucho. Eh, Silencio de los Encargados, que es debut y despedida, también me parece como un disco que funda lo que va a ser el rock electrónico en lo que resta de los 80 y los 90. A ver qué otro disco. Siempre Gulp me pareció que es un gran disco, bueno, Divididos por la Felicidad. Es decir, para mí siempre fue el mejor disco de Sumo, y eso que está mal grabado, que tiene mil problemas, pero lo que significó, Está, sí, bueno, Patricio Rey. claro. También es un disco, bueno, igual me gusta más Octubre, pero Sí, a mí también. Sí, sí, sí. lo que significaron esos discos en su momento como discos de ruptura, ¿no? Y son discos debut, no es que... Eh, lo interesante es que esas bandas fueron rupturistas con su primer disco. Entonces eso me parece como algo muy importante. Eh, Después sí, la máquina de hacer pájaros del primero, pero bueno, me gusta más películas. Bueno, los dos me gustan, qué sé yo. Eh, hay muchos discos debut, pero bueno, un poco serían esos. Bueno, muy El bien, primero igual FTC bastante. también, soy fanático de FTC, mal, enfermo. Sí. Ahí Buenísimo. podría haber buscado rarezas, tengo algunas rarezas que ahí no me avivé.
Bueno, no importa. Bueno, igual muy copada la selección, ¿eh? Si te pregunto sobre algún disco que defina tu gusto musical, ¿cuál elegirías? Uno o varios, porque uno es jodido, ¿no? Yo creo que soy víctima del rock progresivo. Y un poco esa música me marcó. Más allá de que había como una esquizofrenia cuando apareció el punk y qué sé yo creo que en el 78, 79 yo ya escuché a The Police y ahí me cambió y me gustaba por supuesto mucho más The Police que los Clash, pero bueno, los Clash vino con el tiempo y era como algo esquizofrénico. Escuchabas a Genesis y escuchabas a los Clash o escuchabas a Joe Jackson y a Serú Girán y al mismo tiempo yo de muy chico empecé a pasar música y con la música que a mí me gustaba la gente no bailaba, bailaba con Donna Summer Claro, y claro. empecé a querer también mucho al soul y a la música negra y por supuesto Stevie Wonder está entre los más importantes y no tenía ese conflicto porque había mucho fan progresivo que odiaba a Fiebre de Sábado por la Noche o a Bee Gees. Y esa energía que provocaba, no sé, poner un tema de Bee Gees en una fiesta y ver cómo la gente, y además en época de dictadura, imagínate todas las represiones sociales sobre gente que tiene 15, 16 años, 17 años, la iglesia metida, así, no, todo mal, todo estaba mal. Pero bueno, esa música provocaba una energía muy interesante. Pero bueno, como disco, a mí me pegó mucho The Lamb Is Down on Broadway, el disco de Genesis, el doble con Peter Gabriel. Porque además es un disco raro, no parece un disco progresivo, las canciones se achican, es un disco conceptual, pero no están hablando de hadas, ni de, qué sé yo, ni de dragones, ni de viajes astrales, sino que es la historia de un puertorriqueño que llega a Nueva York buscando a su hermano, y de hecho Peter Gabriel se pone un vaquero, se corta el pelo, se pone una campera de cuero y parece como si fuera uno de los Ramones, así, y interpreta toda esa obra y entra a buscar a su hermano y bueno, se mete en el subte y ahí encuentra un mundo fantástico, donde está lo peor de Estados Unidos. Eh, la historia es muy buena. De hecho, el director del Exorcista quiso llevar esa película, esa historia, la quiso filmar con Gabriel como actor, pero al final no se pusieron de acuerdo. Ahí fue cuando Gabriel se va de la banda. Es muy loco porque el disco lo presentan completo y tocan dos temas de las canciones de los discos anteriores. La gente era como ir a escuchar un disco de una hora y media así que Claro, claro, también un suicidio comercial, esos discos arriesgados. Y bueno, siempre fue un disco que me marcó, porque además está Brian Eno con cosas ambientales, está laburando en ese disco. Pero bueno, ahí hay muchos, qué sé yo. La Grasa de las Capitales, como un disco que a mí también me bien. marca y lo escuché en tiempo, vi a Serú Girán en la presentación de ese disco y siempre me parecieron, sí, como Charly García, era como que no era necesario escuchar música de afuera. Estuvimos hablando de mucha música de afuera, pero como que lo mejor estaba acá. Y eso en muy pocos países que no hablan inglés sucede. Si que vos digas, bueno, lo de acá es mejor. Ni le pasaba a México en la década de 70, ni a Chile, ni a bueno, Uruguay tampoco, ni a Uruguay ni a España. Que el mundo hispanoparlante, vos decís, tiene un rock tan competitivo o tan genial como puede ser a otra escala, más chico, ¿no? Pero tanto, no sé, Spinetta como Charly García siempre fueron así como padres, como faros, ¿no? Y para entender un montón de cosas. Igual, como que me gustan muchas cosas. No es, no sé, soy fanático del afterpunk, soy fanático del crowd rock, me encantan las bandas alemanas, para mí es un rock que todavía está para descubrir, como que no es tan, no se sabe tanto últimamente. Bueno, con Bowie veía
traído las cajas de Bowie, que son una Oh, mira. preciosura, que las compré muy baratas, pero bueno, hay muchas cosas que me gustan. Pero ese disco, siempre pienso, ¿qué disco me llevaría a una isla desierta? Y de hecho, las veces que viajé o cuando viajaba con Dixman, lo tenía, era como una especie de amuleto, como un disco querido, ¿no? Buenísimo. Bueno, me encantó la selección. Y si te pregunto sobre disco en vivo favorito, ¿cuáles elegirías? ¿Cuáles tenés ahí en tu...? Hay varios. Me gusta mucho el de los Clash en el Shea Stadium, cuando son soporte de los Who y que viven ese momento así de fama tan, tan efímera, porque no dura mucho y ya la banda estaba mal, y cómo ellos se adueñan de Nueva York, aparecen en un cameo de una película de Scorsese, que es el Rey de la Comedia, una película que trabaja Robert De Niro, ellos Sí, aparecen. muy buena película. Sí, están como muy fascinados, que le pasa a la mayor parte del rock británico, es decir, siempre cuando conquistar América, ¿no? Es decir, puede ir a la exageración de los YouTube, ¿viste? Yendo a visitar la tumba de Elvis Presley, o como los Clash, ¿no? Apareciendo en el cameo de una película de Scorsese, o los Depeche Mode, no sé, vestidos de vaqueros, ¿no? Personal Jesus, ¿no? Algunos como que se mimetizan, pero bueno, es tal la necesidad de vencer o de estar, de ganar ese mercado, ¿no? Como para conseguir la consagración, como siguiendo lo que les pasó a los Beatles, ¿no? Siempre como todas las bandas quieren lograr eso, algunas lo han hecho. Pero el disco de los Clash en el G-Stadium me parece así como un gran registro en vivo. Pero después hay, bueno, me encanta el de la nota, Second South de Genesis, ese también es como un gran disco. Stage de David Bowie, también de su etapa berlinesa, está muy bien retratado, esa distancia, estar inaugurando lo que va a sonar en la década del 80, lo está inaugurando Bowie en ese disco. Eh, y como, no sé, y hay más, qué sé yo, discos de mío, pero bueno, serían un poco esos tres. Bueno, los de Roxy Music, hay un disco de Roxy Music Viva, que es de justo antes de la primera separación de la banda, que Brian Ferry, muy jodido, no pone ninguna grabación donde esté Brian Eno, pero la banda suena de una forma increíble y además es como que muestra las diferentes facetas del grupo, ¿no? La cosa más experimental y ese pop art que maneja Ferry y que manejaba en esa época, que es algo fantástico y muy moderno y que influenció todo. Buena parte de lo que se hace en la década del 80 con el tecnopop está basado en lo que hizo Roxy Music a principios de la década del 70. Ahí está, buenísimo. Bueno, Oscar querido, consigna número 7 es disco de tu artista o banda favorita que recomendarías para iniciar a alguien interesado. De XTC, para mí el mejor disco de XTC es Skylarking, que lo produce Sí, Tom coincido. Rangren. Es un disco Sí, muy avanzado, año 1986, pero para iniciarse en XTC, para mí tenés que escuchar Black Sea, que es el cuarto álbum. Es como es el revólver de los XTC. Eh, Gran banda. Para mí, lo más cercano que estuvo el rock de los Beatles, pasado el tiempo, son los XTC, que para mí tendría que ser una banda mucho más conocida, más popular, más importante, qué sé yo, que Green Day. Por ejemplo, hay mucha más gente que conoce a Green Day y no conoce a XTC y se están perdiendo algo tremendo, que yo, por cuestiones un poco que la banda colaboró, porque ella a principios de la década de 80, Andy Partridge no quería salir de giras, sufría de pánico escénico en una gira con los Police.
hay muchas fotos de Stewart Copeland con la remera de XTC. Yo conocí a XTC gracias a la Pelo y que ellos hablaban de XTC siempre fueron muy fanáticos. Y lo llevaron de gira y creo que era 81, 82 con Ghost in the Machine. Y bueno, había como 10.000 personas en un lugar, salió Andy Partridge y se quedó duro. Y bueno, de ahí dejaron de tocar en vivo. Y bueno, y esa fue un poco la razón por la cual no fueron más grandes, porque eran geniales en vivo. Yo tengo varios conciertos de la BBC, cosas en vivo, de la etapa más New Wave, de los 3 primeros discos, y eran una gran banda en vivo, ¿sí? Muy divertida, muy original, tocaban muy bien además, pero bueno, al no tocar más en vivo, si vos estás como clausurando tu futuro, ¿sí? Las bandas trascienden cuando giran mucho o cuando visitan la mayor cantidad de países o hacen las giras más grandes, no sé, en Estados Unidos o en parte de Europa. Es el único método que hay para triunfar. Espectacular, amigo. Bueno, gente, antes de ir a la última consigna, como les digo siempre, si les está gustando acá la entrevista con el amigo Oscar, suscríbanse, comenten, denle like, no cuesta nada. Denle seguir al podcast en Spotify. Siempre me olvido de darle manija al podcast en Spotify. Síganlo porque ahí hago top 10, hago informes. Todo lo que no puedo poner acá por culpa de Juan Copyright, me saco las ganas en Spotify. Ah, claro. Y sí, pues acá no puedo, ¿viste? Si no, ¿sabés cómo le saco? Teníamos ganas de subir Detectives Salvajes a Spotify, pero sabíamos que íbamos a tener quilombo. Ya sí, todo tenemos quilombo al subir al Mixla, porque te los bajan directamente. Entonces inventamos, le agregamos un pedazo de otro programa, cosas así, y quedan. Pero varios programas de The Cure y cosas de Lou Reed los han bajado. Eso me ha llamado mucho la atención, ¿no? Mirá, mirá vos. Les, Pero, o sea, qué que raro, tienen ¿no? ahí a uno que está. Sí, el bot. Yo por Sí, ahora vengo zafando. No me bajaron nada, en Spotify no me bajaron nada y uso material de bandas pesadas, ¿eh? O sea, por ahora vengo zafando. Espero no ser mufa y que a partir de esto me empiecen a bajar todo, pero por ahora estamos controlados. Así que bueno. Pasa que yo quizás tenga que ver el servidor, ¿no? Yo subo los programas por iVoox. Yo los subo ahí. claro, yo ni sé, porque lo sube un amigo los programas, y bueno, a veces cada tanto lo sube y capaz que a las 2 horas lo bajan. Y volvemos a probar o vuelve él a probar y le agrega otro programa, entonces queda como una cosa de 4 horas, pero el principal está al principio, ¿no? El que anunciamos. Y no digo que haya pasado tantas veces, pero pasó por lo menos, no sé, ya tenemos 800 archivos nosotros como Detectives Salvajes. Ah, claro. Y debe haber pasado unas 10 veces. Así de que Bueno. lo bajaron y después lo pudimos subir buscándole la vuelta a eso. Bueno, igual 10 de 800 es una No, estadística bastante bien. siempre decimos con Nando, que es el otro conductor, alguno bueno tiene que estar, digo, de los 800, alguno debe zafar, ¿no? Olvídate. Bueno, copado, sigan también ahí Detective Salvaje, que está de lunes a viernes, de 8 a 10 en FM Universidad, ¿no? Estamos de 107.5. martes a viernes, de 20 a 22, y después nos encuentran en el Mixcloud Detectives Salvajes directamente, o pongan, hay un blog también, pero ahora no lo estamos subiendo al blog, que era blog Detectives Salvajes, y hay muchos programas viejos ahí también. Espectacular. Y tu cuenta de Instagram, para quien quiera seguir, es @OscarJalil3, ¿no? Sí, Ok, sí. buenísimo. Y Y nunca me acuerdo porque me la hizo un amigo, y me decía, y no hace tanto tiempo, 2018, y me decía, ¿cómo no tenés cuenta de Instagram? ¿Qué sé yo? No sé, bueno, siempre le busco la vuelta al Facebook, o a Twitter, o a Instagram, para difundir los programas, o difundir algo de la radio, o de lo que estamos haciendo, que a veces sirve por ese lado, ¿no? Buenísimo. Bueno, ahora sí, amigo, vamos con la última pregunta de este programilla, que es álbum doble favorito. Eh, a ver.
viste, como no las pensé las preguntas. Mejor, así sale todo improvisado en el Sí, momento. sí. Fresco, fresco. Me las habías mandado y Sí. a ver cuál puede ser. Pen in Japan, de Deep Purple, así, pero es un disco en vivo, no puedes. Bueno, pero es doble, o sea que. Sí, pero bueno, en un momento The Wall era un disco favorito, pero bueno, después con el paso del tiempo me parece que le pesa más el tiempo a ese disco que a otros de Pink Floyd. Y también esa cosa, porque viste lo que eran vinilos doble, después era un solo CD. Pero a ver, no sé si tengo así, como que tengo la fijación con un álbum doble. Eh, No sos tanto de los álbumes dobles, sos más del disco no común. sé, qué sé yo, Tommy de los Who, que es doble. Eh, y voy a volver. Bueno, el álbum blanco, bueno, ese puede ser mi álbum doble favorito. Cuando era chico, un álbum doble era muy caro. Yo creo que lo tuve gracias a un primo que me lo prestó durante mucho tiempo y que siempre acá afuera, no sé, bueno, en Estados Unidos o en Europa, un álbum doble vale como 1,5, no vale el doble. Dos. Pero acá siempre salía el doble, los discos. Pero bueno, sí, el álbum blanco, sí, como cumbre de los Beatles peleados, ¿no? Y eso es lo más interesante, como que aparecen los cuatro cerebros un poco más en tensión, ¿no? No como la etapa dorada cuando estaban tan bien entre ellos. Si pueden, vean, ya es una redundancia, pero Get Back es algo Uf, maravilloso, es algo. maravilloso. Las miradas de George solamente vale la pena esas 8 horas. Eh, es Sí, increíble sí. porque yo me acuerdo mucho del momento cuando salió el Anthology, las 3 cajitas de los Anthology de los Beatles, que vos decías, ya está, no puede haber nada más. Y aparecieron las Anthology. Y ahora decís, ya está, no hay más nada, ya no puede haber, no van a encontrar más nada, y aparece esto, y como que te recrea todo ese mundo pop y la fascinación por los discos, por la historia, por el contexto, porque yo creo que todos aprendimos a entender, no sé, geografía, literatura, historia a través de los Beatles, pero no porque tenemos que ir a estudiar la historia específica, pero que si no, muchos discos funcionan de esa manera, como que son abre cabezas, no sé, Artaud de Spinetta, yo no sabía quién era Artaud y bueno, fui a buscar un libro de Artaud y así ha pasado con, no sé, o cada vez que el flaco tiraba una línea, no sé, de pensamiento, uno iba a buscar y creo que no sé, muchos nos hemos criado con esa cultura, o por supuesto, no sé, o cuando recomendaban una película, o como todo estaba conectado, ¿no? Es decir, música, libros, cine, todo tenía como una interrelación muy importante y al mismo tiempo tan fuerte en cuanto a que te formaba, ¿no? Y es algo que por lo menos yo no pierdo, siempre me interesa, estoy como atento a esas cuestiones y agradecido a los Beatles, a Charlie García, a Spinetta, a Lito Nebbia, a todos ellos que nos han criado un poco culturalmente y que salías un poco de la estructura tradicional de lo que es el conocimiento, de cómo debe ser el conocimiento. Y yo creo mucho en el conocimiento asistemático, ¿no? El que uno lo va produciendo uno mismo a partir de 1000 links, como uno puede escuchar música ahora, ¿no? Que tenés abiertas 20 ventanas, Sí. ¿no? Y que lees muchos libros, y vas y buscas la canción y buscas, no sé, tal cosa, está bueno eso, ¿no? Esa posibilidad del acceso, que antes por supuesto no existía. Pero también me molesta mucho cuando los de mi generación, porque a mí me costaba, y
Y bueno, era otra época, pero no es que le tiene que costar a todo el mundo. Era otro momento, era otra situación, ¿no? Y está bueno que no te cueste para que te guste algo, ¿no? Los padres nosotros le daban mucho valor a todas esas cosas porque no existía, no sé, yo en la secundaria había 3 o 4 que escuchaban rock y te ibas y le preguntabas a uno, che, ¿cómo es el disco de Sui Generis? Te decía, sí, suenan una guitarra y no lo escuchabas en la radio, no lo escuchabas en ninguna parte. Claro. Si había programas muy específicos en horarios de trasnoche, qué sé yo, el tren fantasma, a mediados de la década del 70, por ahí, pero no había, ¿no? O otros que habían eran bastante como esquemáticos, qué sé yo, o que pasaban lo que más o menos se conocía, no iban mucho más allá. Bueno, me encantó esta reflexión final, Oscar, para cerrar acá el programa. Repetimos la cuenta de Oscar en Instagram por si quieren seguirlo, estar al tanto de sus novedades, es Oscar Jalil 3. Escuchen Detectives Salvajes, así que muchas gracias, che, muchas gracias por aceptar acá hablar un ratito para el programa. No, por favor, un placer y me encantó la idea y seguí, que cuanto más gente hable y cuente, que continúe esta pasión. Yo creo que no se va a aplacar, pero bueno, es importante este tipo de programa donde, bueno, también no hay un límite de tiempo, uno habla tranquilo y por lo menos en mi caso yo me sentí súper cómodo, así que el agradecido soy yo. Bueno, me alegra mucho escuchar eso, amigo. Bueno, gente, hasta acá llega el programa de hoy de Alta Fidelidad. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene sale el último programa, ¿eh? Cerramos la temporada 2021. Después descansamos un par de semanitas y confirmamos la temporada 3 para el 2022. Muchas gracias, Oscar, nuevamente y será hasta el próximo programa, gente. Hasta luego. Chao, Oscar, nos vemos. Gracias a vos, un abrazo, chao.